Vamos a dar comienzo a la audiencia sobre Estado de Derecho, Independencia Judicial y Democracia en Colombia, solicitada por la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, con la presencia también de los representantes del Estado de Colombia. Hay una hora previsto para esta audiencia temática. La idea es que tengan una presentación inicial los solicitantes de la audiencia, de alrededor de 30 minutos, si fuera posible, para escuchar luego la posición del representante del Estado y dejar un tiempo para preguntas y comentarios de los comisionados. Si puede ser de menos de media hora, mejor, pero si no, como principio, media hora de presentación. Tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores comisionados, representantes del gobierno colombiano. Buenos días a todas y todos los asistentes. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis en la audiencia temática de hoy. La vamos a dividir en tres segmentos. El primero sobre extradiciones a cargo del doctor Gustavo Gayón de la Comisión Colombiana de Juristas. El segundo tema es sobre la independencia judicial, que tratará la doctora María Victoria Falan del Grupo Interdisciplinario de Medellín. Luego, las conclusiones y peticiones, que estará a cargo de la doctora Luz Estela Ponte de Reiniciar. A continuación, tiene la palabra el doctor Gayón. Muchas gracias, doctor Barrios. Señor presidente, señores comisionados, ilustres representantes del gobierno, quisiera referirme al tema de las extradiciones de paramilitares que han sido traídos a los Estados Unidos, no obstante que tenían procesos iniciados en Colombia. Ustedes recordarán que el año pasado, en mayo, el gobierno por fin reconoció que los paramilitares continuaban delinquiendo desde la cárcel, pero violando la propia legalidad que el gobierno había instituido. No los pasó a la justicia ordinaria como ha debido hacerlo, sino que los envió a Estados Unidos, en un acto que realmente es inexplicable, porque demuestra la falta de voluntad o la incapacidad del gobierno colombiano de juzgar a estas personas en Colombia por los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Tuvimos audiencia con ustedes en octubre y advertimos acerca de las graves consecuencias que esta decisión tendría para los derechos de las víctimas. Y les llamamos la atención a ustedes acerca de la importancia de estar atentos al respecto, porque se alejaba con esto la posibilidad de las víctimas de garantizar la justicia. Hoy en día estamos ya no frente a teorías o especulaciones al respecto, sino frente a hechos concretos que muestran que efectivamente eso es lo que está pasando. Fueron 15 paramilitares extraditados el año pasado, en mayo, luego uno en agosto y ahora 2 más a comienzos de este año, son 18. De estas personas, solamente 2 han continuado realizando unas pocas diligencias en Estados Unidos en relación con la ley llamada de Justicia y Paz. Ustedes recordarán también que el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense dijeron que no se iban a alterar en absoluto los procedimientos porque habían establecido unos acuerdos para el efecto. Eso no ha sido así y, por el contrario, ha habido, además de eso, además de la ausencia de efectivamente unos acuerdos reales, lo que existe es la Convención Interamericana sobre Colaboración Judicial de Bahamas, la Convención de Nassau, pero no hay ningún mecanismo efectivo que agilice los procedimientos. Pero además de eso hay problemas técnicos, de autorización de las autoridades estadounidenses, de trámites y demás que hacen mucho más difícil la práctica de las diligencias. Por ejemplo, en enero de este año, el 13 de enero, se programó una audiencia para hacer imputaciones y medidas de aseguramiento a Salvatore Mancuso, al paramilitar Salvatore Mancuso, y esa audiencia fue cancelada porque el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia no había hecho la correspondiente solicitud a las autoridades estadounidenses. Fue reprogramada para el 19 de febrero de 2009 y sin embargo tampoco se pudo realizar porque, según explicó el magistrado de control de garantías, la base fundamental es la no autorización del gobierno de Estados Unidos para la transmisión al centro de documentación del Consejo Superior de la Judicatura.
Además, en una de las diligencias que se realizó con el paramilitar Salvatore Mancuso, las víctimas le preguntaron, le hicieron algunas preguntas a esta persona y él manifestó que no podía responderlas porque no tenía contacto con sus subordinados para contestar preguntas. O sea que además de los problemas jurídicos propiamente dichos, hay problemas técnicos, administrativos, burocráticos que en la práctica hacen nugatorios los derechos de las víctimas. Llama negativamente la atención el hecho de que la Comisión Interamericana haya sido informada de manera inexacta, por decirlo menos, por parte de las autoridades colombianas en relación con esto. En la audiencia del 23 de octubre del año pasado, el Estado manifestó que existía un cronograma de diligencias colombianas que se realizarían con respecto a los paramilitares extraditados. Hemos visto que eso no es verdad. A través de un derecho de petición que nos fue respondido por la Jefatura de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, se nos dijo que la continuidad de los procesos de justicia y paz de los postulados por el Gobierno Nacional al procedimiento de la Ley 975 que fueron extraditados está sujeta a la aprobación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lo que no se tiene un cronograma de la realización de diligencias de versión libre de cada uno de los extraditados. Esta respuesta es del 21 de noviembre del 2008. Y el 23 de octubre de 2008, las autoridades colombianas les habían dicho a ustedes y también a nosotros que existía ese cronograma. O sea que no se está manejando en una forma clara ni transparente este asunto. Además, solicitamos información el 10 de octubre sobre todas las diligencias judiciales que la Fiscalía colombiana hubiera solicitado a las autoridades estadounidenses. Se nos respondió el 27 de noviembre que había enviado la Fiscalía colombiana, 13 solicitudes de indagatoria y que no había recibido respuesta de las autoridades estadounidenses. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ya se ha visto en la necesidad de exonerar de responsabilidad penal a una persona, la alcaldesa Carely Lara, quien estaba siendo investigada por presuntos nexos con el paramilitar Jorge 40, pero por no poder realizar las diligencias con este paramilitar, tuvo que, por razón de términos judiciales, exonerarla de responsabilidad. Hay que advertir además que en esa ocasión, el 15 de diciembre se intentó realizar la diligencia con este paramilitar Jorge 40 y la diligencia no pudo realizarse más allá de las 5 de la tarde porque las autoridades judiciales estadounidenses no les permitieron a las autoridades judiciales colombianas continuar interrogando a esta persona. Esta situación entonces demuestra claramente que los procesos judiciales colombianos y por lo tanto los derechos de las víctimas colombianas están condicionadas en su acceso y ejercicio a trámite de las autoridades estadounidenses y que la situación de obstrucción en dicho acceso ha sido consecuencia de la decisión de las autoridades colombianas de autorizar y otorgar la extradición en vez de continuar el juzgamiento de estas personas en Colombia. No hay garantía de que los paramilitares vuelvan a Colombia para enfrentar la justicia colombiana. Lo hemos solicitado a las autoridades colombianas, lo hemos solicitado a las autoridades estadounidenses. Tampoco hay garantía de que los bienes sean entregados a las autoridades colombianas. Por el contrario, hay grandes indicios de que esos bienes van a quedar en manos de las autoridades de Estados Unidos. Y a pesar de todas estas dificultades, recientemente, el 5 de marzo, el gobierno extraditó también al paramilitar Eber Velosa, conocido con el alias de HH, que era el paramilitar que más estaba revelando cosas acerca del funcionamiento de los grupos paramilitares en Colombia y de los crímenes que había cometido. Con esto, y termino, a pesar de que habría muchas cosas más que decir, pero vamos a dejarles a ustedes un documento que consigna un poquito más detalladamente lo que he tratado de expresar, con unos anexos, especialmente con las respuestas a los derechos de petición, para decir que es muy grave la situación. No son simplemente especulaciones, realmente con esta forma de actuar se está denegando justicia por parte de las autoridades judiciales colombianas, conjuntamente con las autoridades judiciales estadounidenses, a los ojos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los ojos del mundo entero. Por esa razón, más adelante precisaremos las peticiones, pero solicitamos que la Comisión Interamericana tome medidas muy decididas para tratar de frenar esta afrenta inmensa al derecho a la justicia en relación con las víctimas del paramilitarismo en Colombia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señores comisionados,
Buenos días, los representantes del gobierno y el resto de asistentes de la sala. El pasado mes de octubre presentamos ante esta comisión un informe sobre la independencia del Poder Judicial en Colombia y hoy debemos ratificar que la difícil situación que entonces describimos, antes que superarse, al menos en algunas de sus facetas, se ha agravado. Conviene insistir ahora en por lo menos 4 elementos muy importantes. En primer lugar, el control que el Ejecutivo puede ejercer sobre el Poder Judicial, que se manifiesta a través de las postulaciones que el Presidente de la República hace, de las ternas de las que forzosamente se deben escoger los 7 magistrados que integran la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, 3 de los 9 magistrados que conforman la Corte Constitucional y el Fiscal General de la Nación. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es la competente para sancionar en única o en segunda instancia a todos los fiscales, los jueces y los magistrados del país, con excepción del Fiscal General de la Nación y de los magistrados de las altas cortes. Si estos son postulados en su integridad por el Presidente de la República, el peligro de que la potestad disciplinaria respecto de funcionarios judiciales sea utilizada como un instrumento que los doblegue es evidente. Además, la Sala Disciplinaria es la competente en segunda instancia para conocer las tutelas que se interpongan en esa jurisdicción. Entre esos amparos están aquellas que soliciten los congresistas o excongresistas que han sido o vienen siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia o por fiscales delegados ante la Corte, según el caso, por sus presuntos vínculos con organizaciones paramilitares. El dominio sobre las personas postuladas por el Presidente de la República se dejó ver cuando recientemente el Presidente conminó al Fiscal General de la Nación por declaraciones que éste se atrevió a expresar públicamente en lo que tiene que ver con el criterio de la no penalización del consumo de la dosis personal de sustancias estupefacientes. En ese momento el Presidente de la República manifestó en los medios de comunicación que era inaceptable que el Fiscal General de la Nación hubiese aceptado su inclusión en la terna hace 4 años, a sabiendas de que el Presidente tenía una opinión diferente sobre la dosis mínima. En segundo lugar, vale la pena resaltar que durante este periodo de tiempo después de la anterior audiencia, el Presidente de la República ha continuado en su intento por polarizar la sociedad colombiana frente a la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, sus declaraciones públicas en contra de magistrados y de la propia Corte son frecuentes al interior del país, en contraste con la forma en que la muestra en el exterior, justamente para mostrar los progresos de las investigaciones de la parapolítica y las bondades, según él, del proceso de justicia y paz con los paramilitares y de la independencia del Poder Judicial en Colombia. Es decir, una abierta contradicción entre lo que se hace dentro del país y lo que se muestra externamente. Entre agosto del año pasado y marzo de este año, los hostigamientos, ataques y descalificaciones por parte del Presidente de la República y de altos funcionarios del Estado en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido continuos. Desafortunadamente, por lo corto del tiempo no nos es posible entrar en detalles en esta audiencia, pero vamos a entregar un dossier que contiene todas esas declaraciones del Presidente de la República. Un tercer aspecto a destacar relacionado con nuestra presentación en la pasada audiencia es lo que tiene que ver con la conmoción interior que se declaró con ocasión del paro laboral de la rama judicial. Como se señaló en su momento, esa conmoción interior se utilizó por el gobierno para enfrentar el paro y para intervenir la rama judicial con el nombramiento, traslado, remoción de funcionarios y para asignar competencias especiales e imponer sanciones sin sujeción a procedimientos preestablecidos. La Corte Constitucional el pasado 12 de febrero se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la medida tomada por el Presidente de la República, considerando que hubo una notable inexactitud e ineficiencia de las razones aducidas por el Ejecutivo para la declaración del estado de conmoción interior.
confirmando la justeza de la información y del análisis que habíamos presentado ante esta honorable comisión las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y el cuarto aspecto que queremos señalar es el de los hostigamientos, interceptaciones telefónicas y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como fue de conocimiento de esta honorable comisión por publicaciones de los medios de comunicación, según publicaciones de los medios de comunicación, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que por función constitucional depende directamente de la Presidencia de la República, interceptó las comunicaciones de funcionarios de las altas cortes, particularmente de la Corte Suprema de Justicia y particularmente del magistrado auxiliar coordinador de las investigaciones de la parapolítica, a quienes se les declaró como blanco legítimo de labores de inteligencia. Según manifestó un funcionario de dicha entidad a la revista Semana, varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido objeto de interceptación telefónica y de seguimientos permanentes con el propósito de permitir, según el funcionario informante a la revista, que el presidente de la República pueda conocer con anticipación cualquier circunstancia que lo comprometa a él o a alguno de sus altos funcionarios con el fin de permitirle un margen de maniobra. Dicha labor es abiertamente una obstrucción a las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia viene realizando en la parapolítica, constituyéndose además una violación al derecho fundamental de la intimidad. La reacción del alto gobierno respecto a estos hechos fue tan preocupante o más como el hecho mismo, en la medida en que se intentó disminuir su gravedad, señalando que hasta miembros del propio gabinete del presidente habían sido objeto de las interceptaciones. Lo que se calló, lo que se silenció, es que el informante en la revista Semana manifiesta que los magistrados fueron intervenidos de manera permanente y sistemática con el ánimo de interferir en las investigaciones, mientras que, repito, según el funcionario que declara en la revista Semana, o por lo menos la fuente que declara en la revista Semana, las otras interceptaciones se hicieron de manera aleatoria, con el propósito de conseguir lo que ellos llamaban seguros, es decir, protección para la labor ilegal que estaban realizando. Hasta el momento, ninguno de estos hechos descritos ha sido objeto de una investigación seria y eficaz por parte de los órganos de control. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Señor presidente, señores comisionados, los hechos que hemos denunciado en esta audiencia, unidos a los que vamos a denunciar en otras que se realizarán durante el transcurso del día, particularmente las relacionadas con la libertad sindical y la libertad de expresión, evidencian que en Colombia el gobierno nacional está atentando contra principios universales básicos como son la autonomía e independencia de la rama judicial. Evidencian también que en Colombia se está irrespetando el derecho a la justicia, que es un derecho no solamente de las víctimas, sino de la sociedad en general. Y en general está evidenciando que hay un recorte sistemático de garantías fundamentales que nos llevan a un deterioro significativo de la democracia y del Estado de Derecho. Por eso le solicitamos a la Comisión la urgente intervención, no solamente al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino de otros instrumentos como la Carta Interamericana. Bueno, en ese orden de la situación, nosotros queremos solicitar a la Honorable Comisión realizar una visita in situ de manera urgente, que incluya la presencia de la Relatoría para la Libertad de Expresión, para permitir constatar todas estas situaciones, que la visita realice un informe y que además en este informe se contenga un conjunto de recomendaciones para tratar de remediar daños irreparables a la democracia y al Estado de Derecho. De manera particular solicitamos también a la Honorable Comisión adoptar unas medidas especiales. En primer lugar, respecto al salvamento urgente, a los principios de autonomía e independencia de la rama judicial, nosotros solicitamos, en primer lugar, que la Honorable Corte inste
al señor presidente de la República y a los demás altos funcionarios del gobierno de Colombia a cesar de manera inmediata los ataques en contra de la Corte Suprema de Justicia. Entre estos ataques están los hostigamientos, la injuria, las falsas imputaciones y, por supuesto, las interceptaciones en sus comunicaciones. En segundo lugar, solicitamos a la Honorable Comisión que inste al señor Fiscal General de la Nación y al señor Procurador General de la Nación a que realicen investigaciones serias sobre estos hechos. En tercer lugar, solicitamos que inste también al Fiscal General de la Nación y al Procurador General de la Nación a que investiguen también de manera seria los actos de persecución que se realizan contra grupos particulares de ciudadanos que estamos denunciando lo acontecido, entre ellos defensores, opositores políticos, periodistas, así como también algunos congresistas y otros dignatarios de la rama judicial. En cuarto lugar, solicitamos que estas investigaciones sean informadas a la Honorable Comisión, que se informe de los resultados y que estas investigaciones tengan una consecuencia inmediata como es la de cesar las interceptaciones ilegales que realice el DAS o cualquier otro organismo de inteligencia del Estado y que a la vez quienes resulten comprometidos sean separados inmediatamente del servicio público. Respecto de las denuncias que se han presentado por los riesgos que representan las extradiciones de paramilitares vinculados a crímenes de lesa humanidad y que tienen investigaciones abiertas en Colombia, nosotros solicitamos de manera urgente a la Honorable Comisión, en primer lugar, requerir del Gobierno de Colombia y de la justicia colombiana un informe que se remita de inmediato a la Comisión Interamericana en el cual se indiquen cuál es el impacto real de las extradiciones de los paramilitares en el derecho de las víctimas a la justicia. Y necesitamos también que ese informe requiera nuevamente, como lo ha hecho la Comisión en diferentes informes, sobre cuáles son los ajustes que la legislación interna está realizando para adecuar los derechos de las víctimas a los requerimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de conformidad con las obligaciones consagradas en el artículo 1 de la Convención Americana. Solicitamos también que se requiera al Estado colombiano para que se suspendan de inmediato las extradiciones de los paramilitares en Colombia hasta tanto no hayan culminado la totalidad de los procesos que cursan por violaciones de derechos humanos en el país y que el gobierno de Colombia mantenga la jurisdicción hasta tanto no hayan sido esclarecidos, juzgados y reparadas adecuadamente las víctimas. Ante el hecho ya de las extradiciones de los 18 paramilitares que mencionábamos en una de las intervenciones precedentes, solicitamos que la Honorable Comisión requiera también al Gobierno de Colombia para que se adopten las medidas legislativas, administrativas o las que resulten pertinentes para que las víctimas y los representantes de las víctimas de los extraditados puedan participar en igualdad de condiciones en las diligencias que respecto de los procesos que cursan en Colombia se están haciendo aquí en Estados Unidos. Ya el doctor Gallón mencionaba algunas de las dificultades que realmente tienen serias consecuencias, no solo respecto de los casos particulares, sino en general del sistema de justicia. Estamos solicitando también que se adopten medidas que garanticen el cumplimiento efectivo de las penas impuestas en Colombia a estos paramilitares extraditados. Esto lo indicamos por cuanto no hay garantía de que una vez cumplidas las penas en Estados Unidos van a retornar a Colombia a responder por las penas y por los demás crímenes que tienen pendientes. Finalmente, solicitamos a la Honorable Comisión que en el evento en que las organizaciones colombianas solicitemos medidas cautelares para proteger el derecho de las víctimas a la justicia, considere la urgencia de protegerlas en tanto realmente lo que está en riesgo es la justicia, no solamente de un grupo de víctimas en particular, sino de la sociedad colombiana, y nosotros consideramos que esto es fundamental para la democracia, para el Estado de Derecho y sobre todo para empezar a construir garantías serias de no repetición de los crímenes. Gracias, señor comisionado. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante. Señor presidente y señores comisionados, Colombia ha tenido que sufrir
una durísima confrontación interna, originada fundamentalmente en el tráfico de estupefacientes y que ha tenido unos desarrollos muy complejos. Colombia ha tenido que tener una lucha contra el narcotráfico en los años 80 y 90, con multitud de bombas, presiones, todo tipo de desgracias ha tenido que sufrir el pueblo colombiano. Pero ustedes no van a encontrar en el pueblo colombiano jamás siquiera la idea de que es posible un golpe de Estado o una ruptura institucional. Eso no está en la cabeza de los colombianos. La gran fortaleza del pueblo colombiano es su lealtad a las instituciones democráticas. Siempre la hemos tenido. Quizás somos el país de mayor estabilidad en la historia del continente en materia democrática. Y eso es lo que ha sido nuestra tabla de salvación. En la mitad de las terribles desgracias que nos ha tocado sufrir, es la claridad del valor de las instituciones democráticas lo que nos ha sacado adelante, y parte fundamental de eso es claramente la independencia judicial y la autoridad que tienen los jueces. En Colombia se debate sobre el tema de decisiones judiciales, pero se obedece siempre. Eso no se discute, como tampoco se discutirá jamás la vigencia de una sentencia de la Corte Interamericana, porque dentro de nuestra concepción, la validez de las instituciones judiciales, su vigencia, su importancia y su independencia son claras, son reconocidas y son acatadas. Eso no tiene discusión dentro de nuestro contexto. Por lo tanto, esta audiencia es especialmente importante para nosotros y muy valiosa. Es una gran oportunidad para el Estado en realidad, y la agradecemos enormemente. Anotamos que en esta, como en la de la libertad de expresión, no hay magistrados ni está la rama judicial dando el debate. Tampoco la habrá la de periodistas. Los periodistas aquí están haciendo lo que saben hacer, periodismo. Por lo tanto, es un debate de las organizaciones no gubernamentales, en todo su derecho y con toda la validez del contexto, sobre un tema absolutamente válido y absolutamente vigente en este momento. Vamos a desarrollar la audiencia en el mismo tema, en el mismo orden que lo plantearon las organizaciones no gubernamentales. Entonces le damos la palabra en primer lugar al doctor Luis González, el director de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Señores comisionados, buenos días, peticionarios, para todos y todas las presentes y los que siguen esta audiencia. 18 personas han sido extraditadas de las postuladas a la Ley de Justicia y Paz. Igual que cuando empezamos el proceso de Justicia y Paz, continuar las audiencias de Estados Unidos, pues necesitaba unos ajustes, necesitaba unas coordinaciones, necesitaba una logística. A la fecha, son 2 los que ya han iniciado versión libre, y 3 con Guillermo Pérez Alzate, que inicia el 24 y 25 de marzo, versión libre desde Tampa, en el estado de Florida. Hay un cronograma que me permito leerlo de las versiones libres que ya hemos coordinado, porque había que conseguir salas al interior de las cortes aquí en Estados Unidos. Había que contratar una empresa de comunicaciones que llevara la señal para no hacer nada diferente a lo que estamos haciendo en Colombia, o sea, que las víctimas participen de la misma forma, que la señal se lleve a las mismas zonas, a los mismos municipios, por teleconferencia en tiempo real, para que continúe la misma intervención y participación de las víctimas en las audiencias. Entonces, el cronograma que tenemos hasta el momento es Guillermo Pérez Alzate, desde Tampa, marzo 24, 25 y 26, abril 28, 29 y 30, mayo 27, 28 y 29, junio 24, 25 y 26, julio 28, 29 y 30, agosto 25, 26 y 27. Salvatore Mancuso Gómez, desde aquí de Washington, desde la Corte, abril 28, 29 y 30, mayo 26, 27 y 28, junio 23, 24 y 25, julio 28, 29 y 30, agosto 25, 26 y 27. Ramiro Banoy Murillo, desde Miami, la Florida, abril 28, 29, mayo 27, 28 y 29, junio 24, 25 y 26, julio 29, 30, 31, agosto 26, 27, 28. Como en Colombia, para hacer las versiones libres necesitamos coordinar con los abogados, necesitamos coordinar con las víctimas, ubicarlas y saber a qué región llevamos las diligencias. Por eso, a diario también allá nos corresponde suspender diligencias, que el abogado no puede porque tiene otra diligencia. Fracasamos la instalación de los sistemas de comunicación para llevarla a los diferentes municipios. Aquí nos ha pasado lo mismo. En las audiencias de imputación, Salvatore Mancuso no hemos podido hacer la audiencia de imputación por factores diferentes a la cooperación de las autoridades americanas. Las autoridades americanas han tenido a Mancuso en la Corte las 3 diligencias anteriores para la audiencia de imputación. Ha sido por factores de comunicación del Consejo Superior de la Judicatura,
el magistrado de Justicia y Paz que le corresponde adelantar la audiencia de imputación. En los próximos días ya hemos terminado de hacer los diálogos con Hernán Giraldo, ya hemos terminado de establecer cómo vamos a hacer la logística con Bengoechea, con el Tuso, con HH, hablamos el próximo viernes, para coordinar y hacer el mismo cronograma de actividades. Hay que tener en cuenta que los primeros días, los primeros meses llevaron unos ajustes, como les decía, para toda la logística que es hacer una audiencia de versión libre en la Ley de Justicia y Paz. Creemos que no podemos asegurar que estemos en el 100% para que no nos falle una audiencia, para que no nos falle una transmisión, pero estamos muy cercanos a que estos otros miembros desmovilizados que han informado su voluntad de continuar en el proceso de justicia y paz, se haga un cronograma como el que acabamos de entregar de Guillermo Pérez Alzate, de Salvatore Mancuso y de Ramiro Cuco Banoy. Muchas gracias. Señor presidente, en el segundo tema, el debate que se plantea sobre la estructura constitucional es mucho más interesante, si se quiere, porque con el privilegio de conocer medianamente las constituciones del continente, las estructuras de conformación del poder son casi que colectivas. Lo que se nos planteó acá como un defecto del sistema colombiano es un defecto entonces colectivo, porque casi todos los países mezclamos los poderes para la conformación de la rama judicial y de las grandes autoridades. En algunos hay una cooptación pura, dentro de los cuales los magistrados eligen los magistrados, pero en la mayoría hay intervención o del Congreso o del presidente en la elección. Este mismo país donde estamos, el presidente de la República postula los candidatos a la Corte Suprema de Justicia y nadie cuestiona la independencia de la rama judicial por ese hecho. Eso es simplemente un proceso de acondicionamiento político dentro del contexto de la decisión judicial, dado que la rama judicial forma parte del Estado y por lo tanto engrana con los demás organismos. En el debate constitucional, entonces, el tema es mucho más interesante porque la postulación de magistrados y la postulación del proceso de formación de las Cortes en nada ha afectado la independencia judicial y si se quiere, muchas de las decisiones y el conflicto, si se quiere, la discusión, el debate político sobre la decisión, precisamente es un reflejo de que el sistema funciona muy bien y la independencia está garantizada, no se han dejado de tomar decisiones y la rama judicial, por el contrario, ha engranado perfectamente dentro de los contextos históricos y ha logrado avanzar en las decisiones. Sobre el tema de profundidad, le damos la palabra a la doctora Viviana Manrique, viceministra del Interior. Bueno, buenos días, señores comisionados, señores peticionarios. Efectivamente, en el mismo tenor que acaba de plantear el señor embajador, quiero reiterar precisamente que en este momento nuestra rama judicial goza de una total autonomía, no solamente desde el punto de vista patrimonial, presupuestal, financiera, administrativa. En cuanto a las elecciones, es de absoluta relevancia indicar que el Gobierno Nacional no elige a ningún magistrado de ninguna de las 4 altas cortes. La participación del Gobierno Nacional en el proceso de elección de magistrados queda reducida a su participación en el proceso de nominación de candidatos a magistrados en 2 de las altas cortes. El gobierno participa en el envío de las 3 ternas para la elección de 3 de 9 magistrados de la Corte Constitucional, de una elección que hace el Pleno del Senado de la República. Por otro lado, el gobierno participa en el envío de 7 ternas para la elección de los 7 magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior, de una elección que realiza el Congreso Nacional. Así las cosas, participa realmente en la designación del 13.2% del total de los magistrados de las altas cortes, quienes una vez elegidos en el ejercicio de sus funciones están sometidos exclusivamente al imperio de la Constitución y la ley. Asimismo, en el marco de esta independencia, también ha sido de gran interés para el Gobierno Nacional generar toda la ayuda presupuestal y todo el aporte económico que requiere la rama para su funcionamiento. Ahí podemos darnos cuenta cómo en el 2002, cuando inicia el gobierno Uribe, había un presupuesto de 831.000 millones de pesos al año y para el 2009 tienen 1.581.000 millones de pesos. En un momento de crisis económica para el país y para el mundo ha sido un apoyo permanente para que la rama pueda cumplir con su labor. Asimismo, en cuanto a las declaraciones que ha hecho el señor presidente, no solamente las ha planteado en apoyo a la rama, sino también en favor de la independencia judicial. Me permito resaltar algunas. Él decía en últimas declaraciones, cuando la colaboración a través de la independencia se da con respeto, el resultado es solamente uno, el aporte mayor al bien público. También ha dicho, respetar la independencia de los poderes públicos no es eliminar la deliberación. Respetar la independencia de los poderes públicos no es salvar apariencias con falsa cortesía, es deliberar sobre todos los temas. Aquí, en el respeto a las instituciones, no hay desacuerdo.
desacuerdo. Puede haber desacuerdo gracias a nuestras libertades, entre lo que aprecian miembros de una institución y lo que aprecian miembros de otra. Por eso esto es una democracia pluralista, afirmó nuestro presidente en los últimos días. Entonces nosotros decimos, realmente sí, hay discrepancias conceptuales, pero esto es natural en cualquier democracia y en cualquier país en los que hay un trabajo armónico entre las Cortes y hay una colaboración permanente. Por eso podemos dar varios ejemplos en los que los fallos de las autoridades judiciales se acatan tal y como lo ha sostenido el presidente y en varias oportunidades el ministro del Interior y de Justicia. Existen diferentes hechos que reiteran la independencia judicial. Por ejemplo, en casos en los que muchas veces los fallos de la Corte Constitucional han hecho modificaciones y han hecho declaraciones de inexequibilidad a proyectos de ley de iniciativa gubernamental. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Gobierno Nacional? El acatamiento y el respeto a los fallos de la Corte. Por ejemplo, hemos tenido un cumplimiento de los autos que han sido en varios casos temas de estas audiencias y de estas mesas de trabajo emitidos por la Corte en los que se fijan plazos muy cortos, en los que nos ordenan diseñar políticas públicas para diferentes poblaciones vulnerables, en que nos enmarcan en sistemas de información que deben hacerse en días contados. Y así todos nosotros como Gobierno Nacional hemos acatado los fallos, hemos respetado la autoridad y hemos cumplido con los plazos implantados. En varias oportunidades la Corte Suprema también ha tomado decisiones que inclusive puede considerarse que afecten la seguridad democrática e incluso la institucionalidad del Estado. Sin embargo, se han cumplido y no se han acudido en ningún momento a vías de hecho u otras acciones que puedan hacer pensar que se imponga la voluntad del gobierno o para dejar sin efecto fallos de las Cortes. Me permito citar conceptos de la Corte Suprema negando la extradición de personas requeridas por la justicia de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay que diferenciar esos hechos que salen de la opinión pública no por decisión del gobierno. Sin embargo, hemos respondido con claridad, con la verdad. Hemos permitido darnos discusiones que se den a la luz pública sin guardar ningún tipo de información. Y de manera contraria, hemos dado todo el apoyo que se necesita públicamente. ¿Qué hemos hecho entonces? Iniciar una política de fortalecimiento de la justicia, como en el marco de las prioridades del Estado. Por ejemplo, hemos creado más de 2.166 cargos en la Fiscalía General de la Nación desde enero del 2008. En la Unidad de Justicia y Paz, dada la importancia del tema, pasamos de 295 funcionarios a 552 para 2008. La Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario pasó de 77 funcionarios en el 2007 a 258 en el 2008. Esto es un aumento del 235%, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Un diálogo permanente y fortalecido entre el gobierno y las altas cortes. El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio del Interior y Justicia, identificó la necesidad de articular la política del sector justicia con la rama judicial. Con este propósito inició un grupo en los últimos meses dirigido por el señor Viceministro de Justicia con las altas cortes de manera permanente. Fue aceptada por los representantes de los altos tribunales y, por ejemplo, el 23 de enero del 2009 se iniciaron sesiones de trabajo conjuntas con el presidente de la República, el ministro del Interior, los 4 presidentes de las Cortes, las cuales se realizan mensualmente y semanalmente, mesas de trabajo individuales con el viceministro de Justicia y cada uno de los presidentes de las Cortes. La primera sesión concluyó con el acuerdo a los proyectos de ley, un acuerdo entre los 4 presidentes de las Cortes, el presidente Álvaro Uribe y el ministro del Interior y de Justicia. De ahí, de esas mesas de trabajo, de ese trabajo armónico, resultaron los proyectos de ley con urgencia a tratar en este momento en el Congreso de descongestión judicial, arancel judicial y delitos menores. Por recomendaciones precisamente de los presidentes de las Cortes, el gobierno aceptó y de manera conjunta y armónica a la mayor brevedad tramitar la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Asimismo, se creó en este último mes la Comisión del Proceso Oral y de Justicia Pronta, que la idea es que permita precisamente la agilización de procesos de gran urgencia y permanencia. Asimismo, en ese trabajo conjunto, la misma comisión de interinstitucional de justicia, de la cual hacen parte los 4 presidentes de las Cortes, han invitado en reiteradas ocasiones al viceministro de Justicia a trabajar con ellos en mesas de trabajo de forma ordinaria y extraordinaria. Con un compromiso especial, el gobierno va a apoyar la realización de un censo de expedientes que en la actualidad no existe, precisamente para actualizar la base de datos que permita tratar la naturaleza de los negocios y la agilización de la justicia ordinaria. Finalmente, ¿qué podemos decir? La independencia de la rama judicial es ampliamente reconocida. Así lo planteó el relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados a finales del 2008.
quien dijo, en Colombia ha existido una pública tensión entre ambos podría calificarlo como un conflicto de poderes. Colombia despierta cada día mayor interés y atención a la comunidad internacional. Expresó su confianza en que la situación de tensión entre los dos poderes encuentran los canales institucionales adecuados para su solución. A pesar de las vicisitudes, se ha caracterizado por su independencia y respetabilidad. Gracias. Finalmente, el doctor Carlos Franco, director de Derechos Humanos. Gracias, presidente. ¿No va a hablar? Las interceptaciones. Así como lo planteaban los peticionarios, no hay que dejar a un lado el tema de que también fueron interceptados el equipo del Palacio de Nariño y el equipo más cercano al señor presidente de la República. Ese es un hecho en el que hemos sido sujetos varios de los funcionarios del gobierno. Sin embargo, la política que se ha planteado en esta materia ha sido que ninguna interceptación será válida sin que medie una orden judicial, y esto lo confirma la última ley de inteligencia que fue propuesta y que fue acordada con el gobierno nacional, con el Congreso, con las instituciones y todos los interesados en mantener este tipo de prácticas sancionadas desde el punto de vista más alto posible. Se pidió el tema de las investigaciones por parte de la Fiscalía. Por lo tanto, vamos a darle la palabra al doctor Ortega, director nacional de Fiscalías, para que nos cuente sobre cómo está la situación de las investigaciones. Honorables comisionados, acá se ha hecho requerimiento a la Fiscalía General de la Nación en cuanto que se adelante las investigaciones pertinentes. Yo quisiera decirles a los peticionarios y a la honorable comisión que la Fiscalía ya abocó el conocimiento de manera oficiosa y que el señor Fiscal General de la Nación, para procurar una priorización y una optimización en los resultados de las mismas, hizo una asignación especial. En cuanto a los informes ejecutivos, nosotros no tenemos reparo alguno, nos allanamos en cuanto a estarle comunicando a la honorable Comisión Interamericana los resultados y avances investigativos. Está el delegado de Derechos Humanos de la Procuraduría, pero la respuesta es exactamente la misma. Bueno, les agradecemos la presentación. Perdón, el presidente de la Procuraduría quisiera responder también lo que a él le compete en este tema. El director nacional de Derechos Humanos. Es muy corto. Señores comisionados, señores peticionarios, simplemente para informar a ustedes que la Procuraduría General de la Nación ha abierto investigación sobre las denuncias que se formularon y los hechos que se formularon por la revista Semana, y que la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría se halla en este momento adelantando esas investigaciones. Para cerrar, una frase solamente para cerrar. En el tema de las interceptaciones se creó un grupo élite conformado entre el DAS, según solicitud del DAS, por la Fiscalía y por la Procuraduría, para precisamente abrir las investigaciones sobre estas interceptaciones, y el gobierno es el más interesado en que los resultados salgan lo más pronto posible. Muy bien, muchas gracias. Hay preguntas, ¿no, Carlos? The petitioners and the representatives of the state as well for the helpful presentations. I have three very small questions, one about each of the themes that presented to us, with to the extraditions and the procedures for receiving information from the paramilitaries who have been extradited to the United States. The petitioners, as I understand it, are pointing out a series of procedural obstacles as well to the full participation of the alleged victims of the paramilitaries. And so, as I understand it, the problem is not merely scheduling a set of moments, but actually, shall I wait? Yes. All right. So I wonder what other forms of assistance, other than merely, convening a hearing or a moment, but what other forms of assistance are there in place to ensure that the victims and, in fact, the paramilitaries, I understand the objection, at least in one case, was that he didn't have legal counsel available and so wasn't going to answer any questions.
So what kinds of guarantees are there that procedurally those kinds of obstacles will be removed so that they're not merely hearings scheduled, but they can be effective means of gathering the information that's required? The second question is also for the state. With respect to the interception of electronic communications, aside from the potential criminal investigations or administrative investigations of the acts, what other kinds of measures has the state contemplated or taken to ensure non-repetition of this kind of illegal act in the future? Are there other sort of actions, guarantees internal to the administrative structure of the DAS that help to prevent that these transgressions will occur again? And finally, for the petitioners, I was provoked by the state's insistence that the method of supervision of the judiciary through the National Council on the Magistracy is comparable to that existing in other countries in the region and in other systems like Colombia's. I'd be interested in your comments on that. Is there something particular about the Colombian institutional framework for supervising the judiciary that separates it uniquely from the examples of other countries that make it more problematic? Graças. Todo esse tempo estava tentando relembrar a última audiência sobre esse mesmo tema, pero no tengo las notas. Voy a hacer primero un comentario inocente, en que pese en todas las cualidades del Estado colombiano. En todos nuestros estados es muy complicado el proceso de hacer las víctimas acceder a la verdad, justicia y la reparación. Si se va a hacer eso en cooperación con este país, Estados Unidos, por supuesto, las dificultades que ya son enormes, son multiplicadas. Y me recuerdo una correspondencia entre el gobierno de Colombia y una autoridad americana que era de una imprecisión formidable en términos de lo que los Estados Unidos podrían asegurar. Entonces, tengo tres también preguntas muy sencillas. Primero, no entendí bien el cronograma, como Paulo mencionó, que fue expuesto. No entendí cuál es lo que hay de concreto en esas fechas y horas que fueron indicadas. Después, quería regresar al punto central de esa audiencia, preguntando, evidentemente, a los distinguidos representantes del Estado, si está asegurada alguna garantía que los paramilitares vuelvan a Colombia para enfrentar la justicia colombiana. Esa corrección de justicia americana colombiana para mí es una gestión complicadísima. Entonces quería saber si ellos van a regresar o se quedarán fuera de Colombia. El segundo, la cuestión de los bienes de los paramilitares extraditados. ¿Dónde van a quedar esos bienes? ¿Van a quedar sobre el control de Estados Unidos o sobre Colombia? Y la tercera, que está en el documento del peticionario, creo que es la misma pregunta de Paulo, las condiciones de esas comunicaciones con las comunidades. Yo imagino que la capacidad de intervención de las víctimas sea muy limitada y preguntas que se quedarán sin respuesta y no acontecerá nada porque no quieren responder. Hay un caso aquí que el señor no quiso responder. Entonces, me encantaría si pudiera aclarar esos puntos sencillos. Yo tengo también dos preguntas. Son varias, así que lo que no se llegue a responder en la audiencia pueden después plantearlo por escrito. Es un tema de enorme interés para la Comisión. Una pregunta vinculada con el tema de interceptaciones telefónicas, más allá que posiblemente en otras audiencias podamos seguir con la cuestión. Me gustaría tener la definición más sencilla que pueda dar el gobierno, el Estado en esta audiencia sobre qué es un objetivo legítimo de inteligencia en Colombia, en el día de hoy. Si ustedes tuvieran que definir qué es un objetivo legítimo para hacer actividades de inteligencia, en el lenguaje más sencillo posible, ¿cómo lo definirían? Porque me parece que un tema de discusión, más allá de la ilegalidad evidente de las interceptaciones, es
cómo definir sobre qué se hace inteligencia en Colombia. La segunda cuestión en relación con la Administración de Justicia, y es quizá fruto de mi ignorancia sobre el sistema jurídico colombiano, es el rol y la competencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Señalaba la viceministra muy bien que realmente la Corte Suprema de Justicia tiene una jurisprudencia que ha rechazado pedidos de extradición de Estados Unidos recientemente sobre el tema de secuestro de ciudadanos norteamericanos, pero también lo ha hecho en relación con paramilitares que estaban siendo objeto de procesos por crímenes de lesa humanidad en Colombia. La Corte Suprema tiene una jurisprudencia, pero en el caso de las extradiciones, y esto lo vimos en la audiencia de octubre, quien habilitó formalmente el proceso de extradición fue la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. También ha aparecido en casos resonantes que a mí me cuesta entender cuál es la competencia. Por ejemplo, los imputados en el caso de Giris Medina, o amparos presentados por congresistas investigados en lo que se denomina en Colombia, entre comillas, la investigación de la parapolítica. En concreto, me gustaría entender un poco más cómo juega. Hasta ahora nosotros conocíamos, por supuesto, algunos conflictos de competencia entre el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, los famosos choques de trenes. Pero en los últimos tiempos, y esto quizá la extrañeza de que no estoy familiarizado con el sistema judicial colombiano, aparece este órgano mucho más activo en casos de enorme interés público. Usted señalaba, bueno, el Poder Ejecutivo presenta ternas y es el Senado, pero en este caso son 7 ternas las que presenta el Ejecutivo. No sé, por ejemplo, cuántos miembros tiene el Consejo Superior. Me gustaría conocer tanto de los peticionarios como de parte del Estado una definición para entender un poco más cómo funciona ese órgano y qué rol constitucional cumple en el sistema judicial colombiano. Gracias, señor presidente. En el mismo orden temático, primero vamos a abordar las respuestas sobre... 5 minutos. Pueden presentar por escrito. Tiene la palabra el doctor Gallón. Muy brevemente, ilustres comisionados, para referirme al tema de las extradiciones, quisiera hacer 2 anotaciones. La primera, tampoco a nosotros nos queda claro, como ustedes lo han expresado, el significado o el alcance del cronograma que se ha acordado en relación con 3 de los 18 paramilitares. Significa eso la planeación de unas diligencias en las cuales supuestamente se van a recibir nuevas versiones de estas personas, pero toca esperar a que efectivamente se desarrollen. Ya hemos mostrado cómo en el pasado han estado sujetas a una cantidad de dificultades más allá de lo jurídico. Pero observo que son solamente 3 de los 18 paramilitares con los que se han acordado esos cronogramas, en primer lugar. En segundo lugar, reitero que en las sesiones de octubre del año pasado, las autoridades colombianas informaron a ustedes que ya tenían un cronograma acordado y después resultó que no era cierto. Así que estas informaciones que se suministran por parte del Estado colombiano en estas audiencias realmente están sujetas, digamos, a esa dificultad. Y en segundo lugar, y para terminar, hay un problema adicional, y es aquí hay algo muy raro, muy oscuro que se está moviendo, en relación con la posibilidad de que los paramilitares obtengan en Estados Unidos unos beneficios adicionales como la protección de identidad y por consiguiente la dificultad mayor para que regresen a Colombia, para que puedan efectivamente ser regresados a Colombia. El embajador de Estados Unidos manifestó públicamente que iba a darle claridad a la Cancillería colombiana que había preguntado sobre ese riesgo. Y entonces nosotros formulamos un derecho de petición y la Cancillería nos respondió el 21 de noviembre de 2008 y también está en los anexos que ustedes tienen, que la documentación que reposa en sus archivos sobre este asunto y está relacionada con los procesos de extradición tiene carácter reservado. O sea, el gobierno colombiano le ha dicho algo, el gobierno de Estados Unidos le ha dicho algo al gobierno colombiano acerca de si les van a conceder beneficios adicionales a estos paramilitares, y el gobierno colombiano dice que esa información es reservada. Reitero la solicitud de que la Comisión Interamericana actúe enérgicamente ante el gobierno colombiano para pedirle que dé transparencia plena a este proyecto y que se garanticen los derechos a la justicia de las víctimas. Muchas gracias. Gracias, doctor Gallón. Antes de concederle la palabra a mi colega María Victoria Fala, por respeto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la audiencia, no nos vamos a referir a la afirmación del representante del gobierno colombiano sobre la no ausencia de periodistas en la
audiencia sobre libertad de expresión, porque consideramos que es un tema que no es sujeto a esta audiencia. A continuación, la doctora Fátima. Gracias. Hay ciertos aspectos que definitivamente vamos a entregar por escrito a la comisión porque es imposible. Vamos solamente a hacer alusión al planteamiento que hizo el Estado para iniciar su intervención en el sentido de que el tema de independencia judicial es algo que ponemos sobre la mesa únicamente las organizaciones de derechos humanos y que no son las Cortes las que están poniendo el tema. Al respecto, me permito leer un comunicado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial del Poder Público que dice: la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial del Poder Público, reunida en sesión de marzo 9 de 2009, deplora las presiones que se siguen emitiendo hacia la Corte Suprema de Justicia, los jueces y fiscales, y reclama de las distintas autoridades, sean nacionales o extranjeras, respeto y acatamiento de la autonomía e independencia que le son características a los funcionarios judiciales, según lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia y en los tratados internacionales sobre la materia, y cuyo objetivo principal es garantizar una recta administración de justicia para los ciudadanos. También insta para que sus magistrados y todos los servidores judiciales se les otorgue la debida protección integral y se respete su intimidad y dignidad. Dado en Bogotá a los 9 días del mes de marzo de 2009, firmado por Hernando Torres Corredor, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Nilson Pinilla, presidente de la Corte Constitucional, Javier Zapata Ortiz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, encargado en ese momento, ahora presidente, Rafael Lafón Planeta, presidente del Consejo de Estado, Mario Iguarán, fiscal general de la Nación, Luis Fernando Tálvaro Calle, representante de empleados de la rama judicial. Creo que el comunicado habla por sí solo si este es un tema que solamente nos preocupa a nosotros o le preocupa también a toda la rama judicial. Ahora, respecto a el tema el nombramiento, la constitución, la conformación de los órganos de la rama judicial, empiezo respondiendo que el deseo de los funcionarios de la rama judicial es que la constitución de este sea respetando la carrera administrativa, en primer lugar. En cuanto a la pregunta de, ¿son 7 ternas y cuántos magistrados son? Son 7 magistrados. Es decir, los 7 magistrados se conforman de 7 ternas que las 3 personas son nominadas por el presidente de la República. Yo creo que con eso queda claro cuál es la autonomía que puede tener el Consejo, la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. Para terminar, quiero hacer referencia a el respeto del presidente y el vicepresidente de la República frente a los funcionarios de la rama judicial, en algo que señalé al inicio de la intervención, en el sentido de cómo internamente se maltrata a los funcionarios, se respeta y se hostiga a los funcionarios de las altas cortes, y internacionalmente se plantea otra cosa como la que se está diciendo en esta sala. En una entrevista del vicepresidente de la República se le preguntó, y sobre el tema de derechos humanos, primero, me parece aterrador que sean nuestros propios parlamentarios y un pequeño sector de magistrados quienes presentan en el exterior a nuestra nación como un Estado sin garantías, de gobernantes desalmados, de instituciones sanguinarias y con una sociedad mafiosa, cuando los resultados demuestran todo lo contrario. Y si tienen opiniones distintas al gobierno, no tiene sentido que hablen en el exterior sobre asuntos que deberían ser debatidos internamente. ¿Y cuáles son los magistrados que motivan su crítica? Yo me siento muy orgulloso de nuestra Corte Suprema y así lo pregono por todo el mundo como una de las fortalezas de nuestra democracia. Ningún país puede mostrar 60 parlamentarios en la cárcel por la acción valerosa y legal de la Corte. Recuerdo yo que esos 60 parlamentarios en la cárcel están allí como producto del trabajo principalmente del grupo de magistrados auxiliares que coordina el doctor Iván Velázquez. Pero continúa el vicepresidente de la República en su intervención. Pero la manera como el magistrado Iván Velázquez maltrata y enloda en el exterior la imagen de nuestro país es inaceptable. Los magistrados deben hablar con sus sentencias, que ya de por sí son reconocidas. Creo que el trato que el gobierno da a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es evidente, y también la contradicción que manifiesta en esta misma sala frente a ello.
Para terminar, reiteramos nuevamente a la honorable comisión la necesidad de que se realice en este momento para Colombia una visita in loco que tenga por objetivo conocer directamente todos los hechos que estamos planteando acá. Tienen la palabra también. Empezamos ratificando nuestro tratamiento de cualquier disposición judicial en Colombia. Es el primer punto. El segundo punto, el tema de las extradiciones es un tema que toca a 2 estados. Lamentablemente no tuvimos claro que se iba a tocar, porque ahora ha sido importante también tener la opinión del Departamento de Justicia, como en la oportunidad anterior de los Estados Unidos, con compromisos escritos o verbales, si fuera el caso. Pero pues lo haremos llegar, haremos el trámite respectivo para que la Comisión tenga los documentos del gobierno de los Estados Unidos. En particular, sobre los puntos técnicos, le doy la palabra al doctor Luis González. Gracias. La diligencia de versión libre es una diligencia en donde la dirige un fiscal y se encuentran presentes el miembro postulado que va a reconocer los hechos o que va a responder los hechos que la fiscalía le pregunte. La versión libre es para toda la historia de un criminal, no de un hecho, sino toda la historia de un criminal. Lo que se está dando es los cronogramas mensuales de los 3 postulados que ya se hicieron las coordinaciones de sala, transmisiones, y se toma mensualmente 3 días para escuchar las confesiones de los hechos que va a hacer o de los hechos que va a preguntar la Fiscalía en esos 3 días. Entonces tenemos 3 días al mes, versión con Salvatore Mancuso, 3 días al mes, versión con Guillermo Pérez Alzate, y 3 días al mes, versión con Guillermo Pérez Alzate, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos el cronograma de aquí a agosto. 24, 25 y 26, la otra semana, está iniciando Guillermo Pérez Alzate desde Tampa. Entonces, esa es la versión libre. Eso fue el cronograma que vimos. Todos los meses 3 días para ellos 3 que ya iniciamos, versión libre, que ya pudimos conseguir la sala, que ya pudimos decir toda la logística para llevar a Colombia la transmisión. Y aquí hay que aclarar que el procedimiento sigue tal como se hacía en Colombia. Las víctimas participan y se les lleva la señal en la misma forma. A donde estén, a la región de donde estén, se les lleva la señal para que allí, previa citación, participe ella o los abogados de ellas en la versión libre, con la misma dinámica. No se les cercena ningún derecho en cuanto a su participación, a su convocatoria y a su asistencia a la versión libre. Sigue la misma dinámica de las versiones libres. En cuanto a los bienes que de los extraditados que ya están en versión libre o que ya manifestaron su intención de seguir libre, pues los están entregando en Colombia y siguen siendo para el Fondo de Reparación. Para citar un ejemplo, hace 15 días, el paramilitar conocido como Don Berna entregó una relación alrededor de 100 bienes inmuebles, donde la mayor extensión es una finca de 14.000 hectáreas. Estamos recogiendo la información, estamos precisando la información para ocupar esos bienes y entregarlos al Fondo de Reparación de Víctimas. Salvatore Mancuso, en reunión que hubo hace 15 días aquí en esta ciudad, en la corte de esta ciudad donde nos facilitó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, manifestó y va a empezar a entregar otros bienes igualmente en Colombia. Entre esos va a entregar un dinero en efectivo y son para las víctimas y los va a entregar en Colombia. Todas las disposiciones que hasta el momento conocemos, en los diálogos que hemos tenido con el Departamento de Justicia y con los fiscales federales que llevan los casos, es que los compromisos que están haciendo, los bienes se entregan en Colombia y son todos para las víctimas del proceso de justicia y paz en Colombia. Respecto a problemas, a logística, a mejorar, como lo dije, igual que Colombia, todos los días tenemos problemas y mejoramos. Aquí, en este momento, el Departamento de Justicia, la Fiscalía de acá, quiere conseguirnos una sala por fuera de la sala de las cortes de acá, de la corte aquí de Colombia, quiere conseguir una sala en la Fiscalía o en otro estamento judicial o en este estamento de la Fiscalía para facilitar la jornada de versión libre. Estamos trabajando en eso para conseguir salas fuera de las cortes, para facilitar la interacción entre fiscales y presos y más largas las jornadas. Gracias. Sobre el tema de retornar, la Ley de Justicia y Paz establece que la pena se puede cumplir en Colombia o en el exterior. Si ellos se abocan a la Ley de Justicia y Paz, continúan dentro del proceso, hacen las confesiones, hacen los trámites, la pena que se cumpla acá podrá valerse como pena cumplida dentro del proceso de justicia transicional. Podrían retornar a Colombia. Si les falta pena por cumplir, deberían cumplirla en Colombia.
Buenos días, señores comisionados. Quiero referirme a tres aspectos: el tema de inteligencia, el tema de las interceptaciones y la solicitud de la visita. Sobre la visita, siempre los organismos internacionales de derechos humanos han sido bienvenidos en Colombia. Dejamos a consideración de la comisión la respuesta a esa solicitud e informamos que en cumplimiento de uno de las recomendaciones del examen periódico universal, el Estado colombiano ha invitado al relator por la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas a visitar a Colombia. Y estamos esperando que nos defina la fecha en que se va a realizar esa visita. En relación a las interceptaciones, el Estado aportará un documento por medio de la Cancillería a la honorable comisión, pero quisiera hacer algunas anotaciones. En primer lugar, las interceptaciones se pueden hacer desde el DAS por dos mecanismos. Uno, unas salas de grabación que existen, y otro, unos equipos móviles. Las salas de grabación tienen un sistema técnico y legal que hacen imposible hacer interceptaciones desde el DAS definidas por cualquier persona del DAS, porque estas salas solo interceptan los teléfonos que se autorizan desde un equipo que está instalado en la Fiscalía General de la Nación. No se puede de ninguna manera introducir un número telefónico en esa sala de grabación para ser interceptado desde ahí. Existe un protocolo para ello, eso se denomina el switch Esperanza, y está claro que desde las salas de interceptación fue imposible que hubiera grabaciones hechas desde el DAS. Existen unos equipos móviles que cuenta el DAS que pueden interceptar en un radio de acuerdo a la calidad del equipo entre 400 y 600 metros y que tienen un proceso de operación aleatorio y que se pueden manipular. Pero estos equipos también tienen unas capacidades limitadas para interceptar. Eso es una precisión técnica importante porque hay mucha especulación sobre cuál fue la magnitud de las grabaciones, el procedimiento de las grabaciones y la cantidad de las grabaciones. En segundo lugar, yo quiero recordar que el gobierno había hecho un proceso importante de depuración en las dos administraciones anteriores del DAS, donde desvinculó a una gran cantidad de funcionarios, estableció un procedimiento de selección de los responsables del DAS e hizo múltiples pruebas sobre lealtad y honestidad de estas personas, pruebas técnicas que han sido avaladas por instituciones extranjeras respetables de inteligencia. La principal garantía que el gobierno está dando para evitar en el evento de que estas interceptaciones se hayan presentado su repetición, es de que haya una investigación externa e independiente, que le está haciendo la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. Adicionalmente, el gobierno tiene un proceso de revisión interna en relación a la estructura y las funciones que debe cumplir el DAS y, como consecuencia de ese proceso, tomará las medidas. El gobierno ha reiterado repetidamente que ha asumido el costo político por tener una política de discrepar públicamente cuando tiene diferencias, pero que no tiene la política ni de espiar ni de mandar a interceptar a las personas con las que tiene diferencias. Este problema, que para nosotros es muy grave y que esperamos que la Fiscalía esclarezca las responsabilidades, tendrá las sanciones en nuestro país. Preguntaba sobre el tema de inteligencia. También por medio de la Cancillería, el gobierno entregará a la Comisión la ley 1288 de este año, que acaba de ser sancionada el 5 de marzo y que regula la actividad de inteligencia en Colombia, que fue debatida ampliamente en el Congreso y que fue el resultado de concertar entre varios proyectos de ley, muchos de ellos de iniciativa legislativa, para regular la actividad de inteligencia en Colombia. Allí se establece como principios de la inteligencia tres: necesidad, idoneidad y proporcionalidad. E igualmente se establece en los límites y fines de la actividad de inteligencia que la inteligencia solo puede ser desarrollada para garantizar los fines del Estado, la vigencia de la democracia, la seguridad y la defensa nacional, la protección de la población y las instituciones. Y expresamente
hay un párrafo en el artículo 4 que dice: en ningún caso la información con propósitos de inteligencia y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido político o afectar los derechos y garantías de los partidos públicos de oposición. Y esta misma ley establece una comisión del Congreso encargada de supervigilar la actividad de los organismos de inteligencia. Gracias, sí, damos por terminar. Simplemente para hacer una corrección en el sentido de que no había presencia de periodistas, yo no lo sé, si en otra audiencia la habrá, en esta no hay presencia de jueces. Bueno, les agradecemos mucho. La comisión les va a pedir después información más detallada sobre el tema de extradiciones y diligencias judiciales. Le vamos a hacer llegar un pedido más detallado, sin perjuicio de la información que quieran presentarnos luego de la audiencia. De manera que... Eso no es una pregunta, porque porque el distinguido representante del gobierno, el embajador Ospina, se refirió a la necesidad eventual de que, o no sé si eventual, de que estuviera también el gobierno de Estados Unidos en esta audiencia. ¿Cabe la realización de audiencias No, con yo los no estados? entendí eso, entendí que una consulta con el Departamento de Justicia para traer información a la audiencia, creo que eso fue lo que... Pero para poder que ustedes puedan coordinar eso, vamos a hacer llegar por escrito preguntas muy concretas sobre las diligencias de extradición a Estados Unidos, algunas de las cuestiones que se plantearon en la audiencia. De manera que damos por terminada la audiencia, les agradecemos mucho la presencia aquí. Gracias.